Hola a todos. Vamos a ver cómo se contesta el examen. Vamos a ver las soluciones. Tomé algunos ejemplos de los ejercicios que estuvieron bien contestados para poder utilizarlos como ejemplo. En este primer ejercicio nos está pidiendo calcular la potencia y para eso vamos a utilizar esta ecuación. La vamos a calcular a dos diferentes eficiencias, a 60% y 85%. Y aquí recordamos que no importa las unidades en que estén las presiones porque estamos dividiendo. No necesitamos convertirlas siempre y cuando estén en las mismas unidades, atmósferas, atmósferas. ¿Qué más podemos ver aquí? La ecuación, si utilizamos temperatura en Rankine, que estamos convirtiendo Fahrenheit a Rankine, y que no nos importan las unidades de presión, y que viene con una constante, y con la eficiencia, esta ecuación ya está para utilizar el volumen en pies cúbicos por minuto. No necesitamos y no debemos convertir a pies cúbicos por segundo porque estaríamos afectando esta ecuación que ya fue diseñada para darnos en HP si utilizamos la temperatura en Rankine y Q0 en pies cúbicos por minuto. De ahí ya directo nos va a dar la potencia en HP. Hacemos lo mismo para la eficiencia 85%. Y aquí el análisis que pedíamos, que se está pidiendo aquí, no solamente es como decir que es inversamente proporcional, que la presión disminuye al aumentar, perdón, que la potencia disminuye al aumentar la eficiencia, porque eso es lo que podemos ver matemáticamente, pero una respuesta más completa sería hacer el análisis de qué es lo que está pasando en la realidad, que explicar la diferencia de potencias dependiendo de la eficiencia del compresor. Y que eso es de que, por ejemplo, si la eficiencia del compresor es mayor, entonces vamos a necesitar una menor potencia. Mayor eficiencia, menor potencia, ya que se está aprovechando más la energía porque es más eficiente el equipo y se necesita menos potencia. Lo que realmente está pasando es lo que explicamos. Este siguiente ejercicio nos está pidiendo calcular la diferencia de presiones o lo que requeremos, la caída de presión, lo que requerimos para remover las trazas del ácido sulfúrico de la corriente de aire. Nos está pidiendo el delta P. Nosotros para asegurar utilizamos la ecuación que está considerando si fuera laminar o turbulento, utilizamos esta ecuación aquí y ya que definimos cuáles son nuestras variables, nosotros algo que les he recomendado hacer es que utilicen las unidades, que hagan su análisis aquí de unidades para ver qué es lo que se cancela y qué se queda, para asegurar que están haciendo bien el cálculo. Y de preferencia, pues sí, poner la ecuación que están utilizando, después hacer sus cambios de variables para ver las unidades, el análisis dimensional. Y ya eso aquí nos queda 12.000, no, 123.000 pascales o 123 kilopascales. Y también si algunos lo que hicieron fue cambiar las atmósferas, es 1.2 atmósferas, igual también cualquiera de estas respuestas es válida. Lo que pasó en algunos de nuestros compañeros es que o no hacían bien su análisis aquí y de pronto no les daban estos resultados, no llegaron a este valor, o se confundían en las unidades y estaban poniendo otras unidades que no correspondían aquí, o de plano pues no ponían toda esta parte y nada más decían qué ecuación usaban y cuánto les daba y para eso se pedía que entregaran sus hojas con el procedimiento porque también el procedimiento se califica y eso ayuda a otros compañeros también en que por algún motivo, por ejemplo en el anterior que cambiaron a metros por segundo y que no tenían que cambiarlo, que tenían que dejarlo a minutos, entonces aun cuando su resultado no era el correcto, pues se les daban puntos porque habían contestado
o habían seguido el procedimiento correctamente y nada más en alguna parte habían hecho alguna conversión que no era necesaria. Entonces, de preferencia algo así es lo que se espera en los exámenes. Tómense su tiempo, planteen cuáles son las variables que tienen, qué ecuación van a utilizar, hagan su análisis dimensional para ver qué es lo que se les queda, qué es lo que se les va, y ya llegan a su resultado. Todo esto les va a ayudar para que tengan un buen resultado en el examen y estar viendo si ya están haciendo las conversiones correctas o no. Vamos a pasar al siguiente. Algo que olvidé mencionar en el ejercicio anterior es que la velocidad que ya se está dando en ese ejercicio es la velocidad que utilizamos en la ecuación. En la clase habíamos visto que se podía calcular otra velocidad dependiendo de los huecos y de la porosidad, y no llegamos a ver mucho detalle ese tipo de velocidades. Entonces la información que se da de velocidad es la que se utiliza en la ecuación. No hay que estar estimando otras velocidades. En este ejercicio, aquí también igual, tiene su detalle que hay que leer la viscosidad de la tabla, del gráfico, y que probablemente puede cambiar dependiendo cómo hagamos la interpretación. Es un aproximado, pero aquí en esa viscosidad da un valor muy cercano a 1. De pronto puede ser 0.85, ya está algo lejano, pero pudiera usarse. 1.1, 1.15, no sé, es cuestión de cómo estamos leyendo la tabla, pero de pronto había quienes estaban utilizando 0.6 o 1.7, ahí sí ya estamos más alejados de lo que nos está dando la lectura. Entonces es algo cercano a 1, y recuerden que está en centipos, entonces esto lo tenemos que convertir. Vamos a utilizar el factor de conversión para poder utilizarlo de la manera adecuada. Y algo que también tenemos que hacer es, en este caso para lo de la sedimentación por gravedad, podemos empezar calculando la CAM para saber si podemos utilizar la ecuación de Stokes o no. Entonces, calculándola nos da un valor menor a 2.6. Igual se puede calcular el Reynolds. Calculando el Reynolds da un valor aproximado de 0.5, entonces es menor a 1. Entonces, en este caso, con estos dos valores nos está indicando que podemos aplicar la ecuación de Stokes. Aquí es donde, dependiendo de la viscosidad que leamos, pudiera ser que este valor sea más grande o que el Reynolds sea mayor a 1, pero ahí hubo diferentes situaciones. Algunos no habían hecho bien la conversión, o algunos habían leído un valor más alto, más bajo, entonces la velocidad cambia un poco. Ahí cada quien va a ver lo que le califiqué y los puntos que les quité dependiendo de lo que había visto. Pero igual, algo así es lo que se espera, porque primero es plantear cuáles son sus variables que tienen, qué ecuación van a utilizar. Entonces cambian la ecuación por los parámetros, hacemos el análisis dimensional, elevamos a la 1 sobre 3 o la raíz cúbica de este factor aquí. A algunos se les olvidó ya después aplicar esta parte. Y entonces hacer los cálculos pertinentes, llegar a definir cuál es la ecuación que van a utilizar, y ya de aquí hacer las estimaciones. En algunos casos calcularon metros por segundo, pues igual es válido, no pasa nada, porque de este valor que están dando a este valor es exactamente lo mismo. ¿Sale? Vamos a ver cómo leer la tablita para los que se hayan confundido. Aquí en esta gráfica, ¿cómo vamos a leer la viscosidad? Tenemos las coordenadas, que no puse aquí las coordenadas X y Y, pero tenemos las coordenadas que para este caso eran como 12.3 y 12.5 o algo aquí, o sea, menor a 13 en los dos casos. Ponemos el punto en la X y la Y, ahí lo marcamos, y después venimos a ver la temperatura que nos están dando. En este caso nos indicaban 25 Celsius. Vemos la columna de Celsius,
Ponemos 25 aquí otro punto y unimos esos dos puntos con una línea a como nos vaya llevando la línea, y aquí en este caso marca punto 9, y más o menos diría punto 95, pero bueno, es punto 91. Pero lo que les comentaba, si algunos ponen punto 8, pues ya está un poco lejitos. Ahí lo que vi es que algunos, no sé si se confundieron y quisieron agarrar el 12 y se siguieron aquí y ya de pronto ya estaban en punto 8. Punto 6 ya está muy lejos de lo que estamos leyendo. 1.2, 1.3 ya también estamos alejados. Algo cercano aquí, todos los que resolvieron los ejercicios con valores cercanos aquí, pues están bien, porque es mínimo el error. Ya cuando estamos yéndonos más lejos de aquí, pues ahí sí ya no nos da el resultado. Y recordamos está el céntimo, tenemos que convertirlo, chequen bien las conversiones, chequen sus unidades, chequen, por ejemplo, cuando decía que se utiliza la ecuación cuando ya viene dividido en minutos, no convertirlo a segundos, usarlo así en los rankings, la otra parte que es Kelvin en Kelvin. En general, creo que todos plantearon bien sus ecuaciones, plantearon bien sus parámetros, entendieron los ejercicios, pero ya en la parte de hacer los cálculos, de cómo elevar a las potencias, de utilizar la calculadora, no les salía el valor, o de estar cancelando unidades, de pronto pues si no ponen unidades o si no dicen qué unidades están en el resultado, pues no tengo yo que calificar. Entonces procuren poner detalle, tómense un poco de tiempo a entregarlo en buena forma a su examen para que tenga uno más material que calificar. En general está todo bien, a todos les fue bien en el examen, algunos tuvieron ahí algunos detalles que les bajaron puntos, pero mañana voy a hacer lo posible de llevarles los exámenes, y de todos modos cuando tengan dudas o algo me pueden mandar un mensaje, un correo, y podemos hacer una videollamada para revisar algo antes del examen, lo que tengan dudas. Nos vemos, gracias.